Donald Trump ganó contundentemente las elecciones de los Estados Unidos de América. Independientemente de las proyecciones, de las encuestas o hasta de lo que podamos pensar, el hombre tuvo una victoria aplastante y no tan solo la presidencia, también en el Senado y en la Cámara de Representantes. Pero esto tiene implicaciones, consecuencias y razones muy interesantes que analizaremos en este segmento. Atentos. El presidente Donald Trump acaba de ganar las elecciones. Es el presidente número 47, pero también el presidente número 45, por una circunstancia histórica que solo había sucedido a finales del siglo XIX con el presidente Grover Cleveland. Pues solo él y ahora Donald Trump saben lo que es ganar la presidencia de Estados Unidos, perder la reelección y luego retornar y ganar nueva vez las elecciones. Y como les decía a inicio de este comentario, no tan solo ganó la presidencia, tiene mayoría en el Senado y si las tendencias siguen como van, tendrá mayoría el Partido Republicano en la Cámara de Representantes, lo que le otorga un poder importante al presidente Trump para llevar hacia adelante su agenda de reformas y transformaciones que él había prometido durante la campaña. Pero además de este hito histórico que comparte Donald Trump con el presidente Grover Cleveland, también hay otros aspectos muy interesantes que podemos destacar. En segundo lugar, es que Donald Trump se convierte en el presidente más longevo en asumir el cargo. Tendrá 78 años y 6 meses cuando el próximo enero asuma la presidencia de los Estados Unidos. Y otro aspecto, un poquito más controversial, es que el presidente Donald Trump se convierte en el primer ciudadano convicto en ganar la presidencia de los Estados Unidos. Recordemos que este año un tribunal de Nueva York le condenó por haber supuestamente falsificado registros comerciales para comprar el silencio de la actriz Stormy Daniels. Pero vamos a ver algunas claves que nos ayudan a entender esta victoria tan contundente que inclusive desafió bastantes pronósticos de muchas encuestas que daban una carrera un poquito más apretada. Recordemos que en el voto popular Donald Trump lleva más de 4,5 millones de votos por encima de Kamala Harris y en el voto electoral estamos hablando de 295 votos electorales, 25 más del mínimo para ganar la presidencia. Y además de esto, ganó los 7 estados clave, los 7 estados pendulares, como se conoce en español, o swing states, como se conoce en inglés. Los 7 se los llevó Donald Trump. ¿Y cuáles son esas claves que nos pueden ayudar a entender mejor esta victoria tan contundente? Bueno, en primer lugar hay que entender que Trump convenció a sus votantes. Trump erigió un discurso que conectó con el sentido común del estadounidense promedio, que en gran medida percibe que su economía está en decadencia, que sus valores culturales están siendo atacados por ideologías emergentes, que sus empleos están siendo copados por otras etnias y otras nacionalidades, que la familia tradicional está siendo vilipendiada en los Estados Unidos de América. Estas ideas que muchos estadounidenses promedio comparten le dio el caldo de cultivo a Donald Trump para poder erigir un discurso en donde él se posicionó como el representante de una causa de restaurar la gloria antigua de los Estados Unidos de América, sea cual sea este. La promesa de Make America Great Again caló. Y se dirige a una especie de pasado prometedor que sería restaurado por la efigie de Donald Trump. Esto es algo importante porque todo político debe saber vender esperanzas. Todo político debe saber encarnar una causa que lleve la emotividad natural del ser humano a entregarle el voto. Bastante sabido es que muchas veces no votamos de manera racional, sino de manera emocional. Y el discurso que cala a nivel emocional es el que tiene mayor resultado. Y en contraposición, Kamala Harris no fue capaz ni siquiera de ella misma venderse como una causa en sí misma, sino tampoco de brindar un futuro promisorio, ni ningún tipo de aliciente o esperanza a muchos estadounidenses que sienten que el presente está cada vez más difícil para ellos y para sus familias. Donald Trump también logró eludir el hecho de que la economía estadounidense en los últimos meses no es que esté tan mal.
La inflación está controlada, los salarios reales han aumentado en los últimos tiempos y los cruces fronterizos también se han reducido. El asunto está en que el discurso sistemático y bien enraizado en una base conservadora que está dispuesta a apoyar a Donald Trump, pase lo que pase, también le llegó a sectores más moderados que comparten las preocupaciones que muchos estadounidenses tienen de que la economía y la cultura de este país, junto a su poderío que ha tenido a lo largo del siglo XX, se venía erosionando. Importante también destacar que Donald Trump apela a votantes religiosos de ambos partidos que se sienten identificados con él ante su defensa de la familia tradicional y su ataque a temas controversiales como el por decir otros vinculados a la agenda multicolor que genera también recelos entre muchos votantes tradicionales, ya sea de orden religioso o ideológicamente conservadores. Pero el asunto no se queda acá. También sucede que votantes que se esperaba apoyaran masivamente a Kamala Harris, como por ejemplo los votantes jóvenes, no lo hicieron en la proporción en que apoyaron, por ejemplo, a Joe Biden en las elecciones del 2020. Resulta que de cada 10 votantes menores de 30 años, 6 apoyaron a Joe Biden en el 2020. Pero en estas elecciones del 2024 esto se redujo a 5 de cada 10 que apoyaron a Kamala Harris. Por lo tanto, Donald Trump aumentó de 4 de cada 10 en el 20 a 5 de cada 10 a su favor. Pero ¿y los votantes negros? Los votantes negros, uno asume de manera lógica que iban a apoyar de manera abrumadora a Kamala Harris. Y así fue. 8 de cada 10 votantes negros votaron por Kamala. Pero en el 2020, 9 de cada 10 votantes negros apoyaron a Joe Biden. Por lo tanto, en este segmento poblacional que se estima y se esperaba muy adverso a Trump, realmente lo terminó siendo, pero con ventaja a su favor, ya que pasó de un 10% en el 20 a un 20% en este segmento poblacional. Pero el asunto es más dramático cuando hablamos de los votantes latinos. Por ejemplo, los votantes latinos hombres en un 54% apoyaron a Donald Trump. Esto representa más de un 17% de los que le apoyaron en el año 2020. Con estos puntos podemos ver cómo Donald Trump mantuvo su base de apoyo. Su discurso conectó con el sentido común actual del estadounidense promedio y además avanzó en sectores poblacionales que tradicionalmente apoyan a los demócratas. Y a esto súmenle lo que les decía de Kamala Harris. Kamala Harris no generaba entusiasmo ni siquiera dentro de sus propios partidarios. Si bien es cierto, tuvo una burbuja inicial cuando se anuncia su sustitución de Kamala a Joe Biden, esto se apagó bastante rápido cuando empezó la campaña a correr y vimos una Kamala Harris que no logró finalmente conectar con el votante promedio de los Estados Unidos de América. Una notita al margen. Y es algo que los republicanos están promocionando bastante en las redes. A pesar de que Kamala contó con el apoyo de la mayoría de influencers y de personas vinculadas al arte en los Estados Unidos y al mainstream media, la realidad es que esto aparentemente no surgió efecto, pues de todas maneras Donald Trump tuvo su victoria aplastante. Y hagámonos una pregunta también muy relevante. ¿Qué encuentra Donald Trump? ¿Cuál es el mundo que encuentra al presidente Trump en este segundo mandato? El presidente Trump encuentra unos Estados Unidos muy endeudados, pero también un globo terráqueo muy endeudado. La deuda pública del mundo es de un 93% del PIB. De todo lo que produce el planeta Tierra debemos el 93%. Estamos hablando de más de 100 millones de dólares. Y los mismos Estados Unidos de América tienen una deuda que supera el 110% de su PIB. Y de eso les hablaré un poquito más adelante. También tenemos pronósticos del Fondo Monetario Internacional de una desaceleración de la economía global debido a diversos conflictos, como por ejemplo el conflicto en Ucrania o el conflicto que tiene Israel contra Hamas, contra Hezbollah y contra Irán. El presidente Trump en materia de política internacional una y otra vez ha asegurado su apoyo irrestricto a Israel, pero así también lo ha hecho el presidente Biden. El asunto se pone más interesante cuando hablamos de Ucrania. Donald Trump, hasta en su discurso aceptando y celebrando el nuevo mandato que le ha dado el pueblo estadounidense, reclamó, insistió y nueva vez planteó
en que no habrá más guerras durante su mandato y que le va a poner punto y final a la guerra que enfrenta a Ucrania contra Rusia. Recordemos las palabras del vicepresidente electo Mike Pence de que con Ucrania se va a buscar una solución que pudiera ir desde una zona fronteriza desmilitarizada con una coalición internacional como observadores hasta inclusive darle garantías a Rusia de que Ucrania no va a entrar a la OTAN, que es la Organización del Atlántico Norte, y así Rusia pudiera aceptar una paz en donde Rusia no se sienta derrotada y Ucrania pueda sentirse que es una paz aceptable. Vamos a ver qué decisión va a tomar Donald Trump. Vamos a ver si va a retirar la ayuda que Estados Unidos le está dando a Ucrania o si sentará a ambos líderes en la mesa de las negociaciones para buscar alguna alternativa a una guerra que ya bastante sangre le ha costado tanto a ucranianos como a rusos y bastantes miles de millones de dólares que también está costándole al mundo. Otro punto importante que asume Trump y que a mí me parece como analista muy preocupante es la enorme polarización a nivel mundial y especialmente en los Estados Unidos de América. Trump hereda una nación fracturada a nivel político, cultural y hasta moral. Y esta fractura, este quiebre es cada vez más profundo y hasta más irreconciliable. Bueno, muchos analistas indican que el mismo Donald Trump es parte del problema y que él, en vez de crear puentes, en vez de crear conexiones, lo que crea es mayor nivel de división. Esperemos que el presidente Trump sea más moderado en este segundo mandato y que a nivel cultural, sin renunciar a sus principios y a valores que inclusive hace que su base de apoyo sea tan sólida en torno a él y a lo que él representa, pero que pueda ser más conciliador en torno a los intereses de su propio pueblo. Y en materia económica, ¿qué pudiéramos esperar de Trump? Acorde a sus promesas, primero empezamos por reducir impuestos. El presidente Donald Trump ha anunciado que el impuesto de sociedades, el cual ya él había reducido a un 21% en su primer mandato, lo reduciría aún más a un 15%. Poniendo esto en contexto, el impuesto de sociedades de República Dominicana, es el impuesto a las empresas, es de un 27%. Y en países como España, recordemos que después de Estados Unidos, España es el segundo país con mayor nivel de migrantes dominicanos. En países como España, el impuesto de sociedades es de un 25%, menor que República Dominicana y muy poquito, muy ligeramente mayor que el de los Estados Unidos. Bueno, Donald Trump lo quiere reducir aún más a un 15% para incentivar la creatividad, incentivar el emprendimiento, la inversión, la competitividad y la creación de empresas, lo cual es bueno destacar que ya de por sí Estados Unidos es uno de los países más atractivos y más competitivos del mundo para creadores, para ingenieros, para inversionistas, para científicos, por sus altos salarios y el entorno que permite mayor nivel individual de emprendimiento. Es un entorno muy competitivo que Donald Trump pretende hacerlo aún más atractivo. Pero al mismo tiempo, Donald Trump promete fuerte subida de aranceles, en especial los aranceles de productos estratégicos que vengan desde China. Los aranceles, recordemos, son impuestos que se le ponen a las importaciones. Donald Trump, con el caso chino, anuncia que lo subiría a un 60% y a nivel global los aranceles subirían a un 20%, lo que generaría una etapa, yo diría que de aislacionismo comercial de los Estados Unidos y pudiera representar una ruptura con el orden de comercio liberal que el mismo Estados Unidos aperturó luego del final de la Segunda Guerra Mundial. Hay un punto muy interesante para analizar completamente en un video aparte. El posible impacto de estas medidas, cuando en especial Donald Trump no ha anunciado recortes importantes del gasto, incluso programas como el Obamacare, Donald Trump no anunció que los va a eliminar. Va a mantener ayudas sociales y me parece que él hacía esa promesa en campaña para no alienarse o no reducir el caudal de votos de ese segmento moderado que en ocasiones es hasta religioso, pero que es tradicionalmente demócrata y le terminaron apoyando. Así que la estrategia en ese sentido funcionó. Vamos a ver si la aplica. Pero ¿qué pasaría si reducimos impuestos y no bajamos los gastos? A corto plazo
pudiera generar un aumento de la deuda pública de los Estados Unidos y un aumento del déficit evidentemente presupuestario. Bueno, la deuda pública de Estados Unidos en el primer gobierno de Trump aumentó en más de 4 millones de dólares. Por lo tanto, ya sabemos que Trump no es fanático de recortar el gasto y pudiera a corto plazo estas medidas que él está anunciando provocar un aumento de la deuda de los Estados Unidos que ya bastante alta que es. Pero también el tema de los aranceles a corto plazo pudiera provocar inflación, sobre todo porque Trump es partidario, únanle a todo esto que he comentado, Trump también es partidario de muy bajas tasas de interés, inclusive cercanas al 0%. Pero la política monetaria de los Estados Unidos la controla la Reserva Federal y de ahí sale la tasa de referencia o la tasa de política monetaria. Por lo tanto, pudiéramos esperar que Trump presione a la Reserva Federal para bajar las tasas de interés y esto a su vez pudiera también generar presiones inflacionarias. Vamos a ver cómo el equipo económico de Donald Trump puede compaginar estas promesas de reducir impuestos, lo cual yo particularmente como emprendedor lo veo bastante bien, pero a su vez mantener altos niveles del gasto. Les doy un dato. Los Estados Unidos están pagando ya más dinero por intereses de su deuda pública que lo que paga para una partida tan importante como la defensa nacional. Les dejo ese dato. Además de todo esto que Donald Trump estuvo anunciando, yo no puedo dejar al gran genio que le apoyó de forma firme y contundente, que fue Elon Musk. Donald Trump le prometió, si Elon Musk lo acepta, que va a dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Este departamento tendría como objetivo reducir las regulaciones y la burocracia del gobierno y de esta manera también reducir el gasto público. Vamos a ver si Elon Musk acepta esta oferta de Donald Trump, pero me parece muy interesante que Donald Trump esté prometiendo bajar impuestos, manteniendo niveles similares del gasto, pero a su vez dándole o ofreciéndole un empleo a Elon Musk para que le ayude a controlar la burocracia, las regulaciones y ser más eficientes en el gobierno. Es mucho lo que podemos hablar, yo lo sé, amigos y amigas, pero bueno, tenemos ya bastante tiempo en este video. Seguiremos recabando informaciones, seguiremos obteniendo más acciones por parte del presidente electo Donald Trump y seguiremos haciendo contenido sobre estos temas y otros muy importantes para usted, para nosotros, para nuestras familias y para el resto del mundo. No se olviden de suscribirse en este canal si les gusta nuestro contenido, darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y compartir esto que estamos haciendo acá. Intentamos llevar contenido de valor con mucho respeto para toda la familia, amparado en datos y amparado en lecciones que nos puedan dar, aunque sea un solo aprendizaje, aunque sea salir de este segmento aprendimos algo que nos puede ayudar a mayor nivel de bienestar y mayor nivel de conocimiento. Sigan este canal, Ernesto Jiménez el Gurú, compártanlo. Muchas gracias y que Dios les bendiga siempre.